Hace un tiempo ya queríamos invitarlo, hace bastante tiempo queríamos invitarlo, pero bueno, el trabajo en el Poder Judicial y en la docencia demanda mucho tiempo y fundamentalmente por estos tiempos también a los integrantes del Poder Judicial, el doctor Roberto Priumantara, camarista penal, gracias por estar con nosotros en este momento. No, por favor, un gusto y muy agradecido por la invitación y bueno, me alegra haber podido venir esta noche. Muchas gracias, la verdad que muchas gracias porque además es una persona que lo adelantamos en el portal Cefin y desde ayer, la verdad, preguntando quién es el camarista, cuando decíamos, bueno, también hay una... Algunos dicen que hay una escuela Priumántaras en el Poder Judicial en cuanto a jueces. Absoluto. Yo sé que usted va a decir que no, pero hay jueces que, y juezas y fiscales que dicen, yo aprendí del doctor Priumantara. No, pero no una escuela. No una escuela, usted dice que no, pero algunos hablan de eso. Porque en el Poder Judicial, digamos, todos hemos ido evolucionando nuestra carrera, aprendiendo de quienes en su momento trabajaban con nosotros y nos fueron enseñando. Eso es lo que nos ha dado práctica y oficio, porque en esto también hay que tener fundamentalmente oficio. Y creo que un poco esto no solo uno lo ha sentido aprendiendo, sino que después lo devuelve tratando de dar de la misma manera lo que uno recibió, ¿no? ¿Cuánto tiempo en el Poder Judicial? Yo estaba con 21 años, voy a cumplir 22, así que ya casi 40 años. ¿Y en qué cargo? Todo, desde practicante cosiendo expediente, mi primera experiencia cosiendo expediente, fui sumariante, inspector de libertad vigilada subrogante, sumariante en un juzgado de instrucción, secretario en un juzgado civil, en un juzgado correccional, en un juzgado de instrucción, un pequeño periodo fiscal, juez en lo penal correccional en Vera, juez de instrucción en Santa Fe, juez de cámara en Vera y juez de cámara en Santa Fe. Una carrera impresionante. 40 años. Casi 40. Docente universitario en otra provincia también. Sí, doy clase en la Universidad Católica y en Santa Fe y en la sede también de Posadas, que viajo periódicamente. Doctor, tanto tiempo en la justicia, una experiencia aquilatada, a mí me interesaba fundamentalmente charlar con una persona como usted para que nos cuente un poquito en base a su experiencia, a su trabajo, cómo vio que fue modificándose todo el mapa del delito, los códigos de los delincuentes, en 30, 40 años a esta parte, ¿no? Cómo se ha modernizado la delincuencia también y cómo ha quedado la justicia, si ha podido ayornarse el Poder Judicial en este sistema. Sí, en realidad, digamos, lo que sucede en el ámbito del delito es lo que sucede en todos los ámbitos. Sí. La sociedad evoluciona y evolucionan, digamos, tanto los mecanismos para el bien como los mecanismos para el mal. Obviamente que todo el avance tecnológico también es aprovechado por el delito, lo que ha generado probablemente una criminalidad organizada mucho más difícil de combatir. Si bien la tarea de los jueces esencialmente es represiva, no tenemos una directa injerencia sobre las cuestiones vinculadas a la seguridad pública, no es nuestra competencia, nosotros actuamos cuando el hecho ya ocurrió, sí advertimos lo difícil que resulta poder pelear, luchar contra esta delincuencia tan organizada que utiliza los medios técnicos. Creo que las herramientas nuestras son, desde el punto de vista normativo, buenas leyes, buenos sistemas procesales que permitan buenas investigaciones, recursos humanos y materiales para que esto sea posible, contar con una buena policía de investigación, porque se dice siempre que el delito va adelante en autos de carrera y nosotros vamos atrás en carreta, y a veces esto lamentablemente es cierto. Sin duda una cuestión que ha influenciado o ha influido mucho sobre, digamos, esta delincuencia, que además no es solo producto de la evolución social, también del incremento poblacional, ¿no? Es decir, más población, mayor delincuencia, menores recursos, más pobreza, también más delincuencia, menos educación, más delincuencia. Esto es una realidad, pero un factor determinante sin duda ha sido el tema de la drogadicción, ¿no? Es decir, el consumo importante de estupefacientes, que uno no, en la justicia provincial no tiene un acabado conocimiento, más allá como cualquier ciudadano. Sí, porque la competencia federal. Claro, es competencia federal, es exclusiva de ellos, pero sí en nosotros recaen las consecuencias del narcotráfico, porque las primeras víctimas del narcotráfico son quienes después cometen delitos. En un estado de adicción, que el estado de adicción lo define muy bien la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Nos dice que es una intoxicación periódica o crónica
perjudicial o nociva para el ser humano, pero también para la sociedad, y que proviene del consumo de fármacos naturales o sintéticos, que tiene características, ¿no? Esta necesidad de buscar droga, incrementar las dosis, una dependencia psíquica y física, y fundamentalmente también la imposibilidad de o el problema que genera la abstención cuando se deja de tomar. Todo esto para nosotros influye porque las primeras víctimas del narcotráfico son obviamente todos estos chicos que consumen y después salen a cometer delitos. Y por último, obviamente, la víctima siguiente es la comunidad, es como que fuera una cadena, se va encadenando. El narcotráfico genera víctimas que son los mismos muchachos jóvenes generalmente que cometen delitos, y a la vez estos causan enormes prejuicios en ese, ¿no? del tejido social. En ese orden, metiéndonos en el tema de la drogadicción también, en el avance del narcotráfico en el país fundamentalmente, hoy mucho en Rosario, pero también aquí en el norte, los menores que cometen delitos. Y algo que yo siempre digo, y por allí algunos jueces me dicen, no, pero los jueces tienen potestad para decidir si hay menores que cometen delitos que tienen que quedar detenidos. ¿Esto es así? ¿O los menores tienen que salir por la puerta de atrás, cometen un delito, asesinan a una persona y tienen que salir en libertad? No, el tema de los menores es bastante complejo. En realidad yo creo que por allí me parece que hay una especie de imaginario de que los menores cometen infinidad de delitos de altísima gravedad. No es así. Si bien no hay datos estadísticos muy finos, no son menores los que cometen la mayor cantidad de delitos graves. No obstante lo cual, los jueces sí tienen la potestad, cuando el delito es de gravedad importante, poder cautelarlos provisoriamente. Hoy hasta los 18 años. A partir de los 18 años, si el proceso del menor sigue, bueno, aquí hay una doble posición. Hay quienes sostienen que debe dejárselo automáticamente en libertad, y hay quienes sostienen que se le debe dictar una prisión preventiva, en cuyo caso siguen encarcelados. Pero la potestad de los jueces a cargo de los juzgados menores, hoy no hay jueces de menores porque se han jubilado las dos jueces, existen, se siguen manteniendo, pero vale la aclaración, de 16 a 18 años. 18 años. Exactamente. No los menores de 16, los que no han cumplido 16, que obviamente son Claro, porque la discusión está en eso, ¿no? Por allí hay jueces menores que dicen, y son inimputables. No, allí el juez de menores no tiene absolutamente ninguna competencia. Un menor que no ha cumplido 16 años no toma intervención de justicia menor. Claro. Se encarga la Secretaría de la Niñez, creo que a nivel provincial. A partir de una ley nacional es la que la provincia dio. Sí, exactamente. ¿Han cambiado mucho los códigos de los delincuentes en estos 30 años? Yo tengo un criterio muy personal. Yo creo que el delincuente no tiene código. No tiene código. Esto, de alguna manera, nunca es un pensamiento. No, yo creo que no. Yo creo que el delincuente no tiene código porque aquel que viola, roba, mata, lastima, lesiona, no puede tener código. Está bien. No hay código. Es decir, ellos podrán mantener determinadas pautas de sobrevivencia, de acuerdos, pero no hay código. Los códigos es para gente con honor. Entiendo lo mismo también. Esto lo tengo muy claro. Y en la cárcel, tampoco. Porque en la cárcel lo que se necesita es, para el que está detenido, todos sabemos este famoso dicho de que una cárcel en la Argentina es una eventual condena a muerte, porque nadie puede garantizar que el día siguiente el detenido esté vivo. Esto es una realidad, en Santa Fe lo hemos vivido. En la cárcel no hay código, lo que hay es necesidad de sobrevivir, y esto genera pautas de conducta. Pero no confundamos con código. El código tiene la gente de honor. Yo entiendo lo mismo, pero cuando hablamos de código, hace un tiempo atrás, me acuerdo iban en un remis y habían asaltado la tienda La Favorita, que está ahí en 4 de Enero y Santiago del Estero, me parece, en la esquina, un menor de edad. Y estaba escuchando la radio con el taxista y el remisero me decía, dice, antes los ladrones, y le habían tirado a la empleada, estaba herida grave la empleada. Antes los ladrones tenían otros códigos, decía, se llevaban la plata pero no disparaban. Yo en realidad creo que código, porque es una manera... O no robaban a los vecinos tampoco. Claro, porque era una manera de expresar determinadas pautas de conducta. A ver, en primer lugar no existía este enorme flagelo de la droga, que tiene una enorme incidencia sobre el manejo de la conducta del propio delincuente. Pero el delincuente de tiempo atrás generalmente era más de mayor edad.
Sí. Tenía mucho más claro cuál era su trabajo y qué ganaba y qué perdía. Sabía que debía tirar cuando estaba en riesgo su vida o cuando podía ser mal apresado. Sí. Caso contrario no, pero porque él sabía qué era lo que le convenía o no le convenía. Esto uno lo ha ido adquiriendo a través del oficio, de la conversación con gente Sí. que ha estado en este métier. El delincuente profesional no tira salvo que fuera estrictamente necesario o que esté, digamos, fuera de sus cabales por el consumo de estupefacientes. Pero yo creo que no son códigos, son pautas de conducta. Y esto de no robarle al vecino, sí, probablemente era, hoy ya no, hoy le asaltan el kiosco del lado de la casa, sí, probablemente. Pero yo le atribuyo mucho a la influencia de la droga. Y que en esto todos debemos asumir nuestra cuota de responsabilidad. Nunca aquel que comete un delito en estado de adicción o que es un adicto, se lo trata como tal. Y no se le da posibilidad, por lo tanto, de nada. Doctor, seguimos en este tren del tema de su experiencia, de lo que es hoy el sistema judicial en la provincia. Me interesa charlarlo con usted, este nuevo sistema procesal en la provincia, en donde yo veo que el juez está ocupando y cumpliendo un rol muy secundario, donde la policía y el fiscal, y a veces fiscales, o en su mayoría de los casos fiscales con muy poca experiencia, tienen un rol protagónico en este sistema. Y los jueces están un poco apartados de esto, y algunos con ganas también, que le interesa tener un papel secundario. ¿Usted cómo ve este sistema? Yo creo que hay que distinguir, es decir, por un lado el sistema como mecanismo de enjuiciamiento penal, y por otro lado cómo este sistema está operando hoy en la realidad. El sistema, yo particularmente creo que es superador enormemente del sistema anterior. Ajá. Creo que el juez tiene un amplio protagonismo en este sistema, es quien toma en definitiva la decisión última, sigue siendo el eje de la administración de justicia, sigue siendo el que ejerce, digamos, esta jurisdicción, esta facultad del Estado de administrar justicia. Creo que su papel no ha dejado de ser preponderante. Yo creo que lo que ha habido es un reacomodamiento de roles, un reacomodamiento de funciones, cada uno en lo que le corresponde. A ver, yo lo explico de esta manera. Si a mí me preguntan, a mí, digamos, bueno, no particularmente porque este es nuestro trabajo, pero a una persona que no tiene vinculación con la administración de justicia, ¿qué es para vos un juez? Y va a decir, un juez es un tercero imparcial, alguien que resuelve un problema. Estos somos hoy los jueces. Somos el tercero imparcial que frente a un conflicto que lleva adelante la acusación y la defensa debe tomar una decisión que es la que va a sellar la suerte de este conflicto. Entonces yo creo que la función del juez hoy está revitalizada, está revalorada. Lo que pasa, claro, tenemos que sacarnos de la cabeza lo que era el viejo juez, y el juez que hacía lo que hoy hace el trabajo del fiscal. Sí. El juez que investigaba, que estaba en la calle, que iba al lugar del hecho. Pero en realidad ese, más que un juez, era un fiscal. Ahora, ¿no hay jueces que confían mucho en el acta policial y en el trabajo que para allí a veces a mí me parece escaso por tiempo y por espacio de los fiscales? Sí, también es otra situación compleja. Estamos en los primeros momentos de la aplicación de este nuevo sistema. Sí, casi 2 años, 1 año y medio. Claro, se calcula que 5 o 6 años para empezar a reacomodarse un nuevo sistema de enjuiciamiento penal. Algo contra lo que se combatió mucho durante todo el tiempo en que se trabajó sobre esta reforma fue eliminar el sumario prevencional, es decir, este famoso expediente policial por el cual se volcaba en estas actas la investigación que llevaba adelante la policía. Esto era en definitiva la base del proceso y en función de esto se tomaban las decisiones finales. Siempre se trató de evitar esto, este sistema de investigación lo permite, es un sistema fundamentalmente desformalizado, evitando ritualismos que carecen mayormente de sentido y a cargo del fiscal. Pero claro, ¿qué es lo que sucede? La realidad opera de otra manera, es decir, hemos entrado a funcionar sin duda de manera no óptima. Pocos fiscales. Yo calculo en la ciudad de Santa Fe hay menos fiscales investigando en un sistema de investigación fiscal que jueces había en el viejo sistema investigando, porque éramos 8 jueces de instrucción, 8 jueces correccionales, después esto se cambió, 16 personas. Yo no creo que haya 16 fiscales en Santa Fe investigando. Por lo tanto, ante un sistema de investigación imperfecto, donde el juez
investigaba y a la vez decidía, había más gente investigando que ahora, donde los fiscales tienen únicamente el rol de investigar. Esto obviamente redunda en digamos, los resultados, en el producto. ¿Qué es lo que sucede? Los fiscales no tienen tiempo, tienen demasiados procesos, son pocos, y bueno, siguen trabajando con los sumarios prevencionales, cosa contra lo que nosotros obviamente luchamos, ¿no? Porque el sistema está hecho no para que trabaje los jueces en función de la información que le brinda la policía, sino en función de la información que le brinda el fiscal. Sí, porque yo he visto muchos juicios y dice el fiscal, según el acta policial, según el acta policial. Yo digo, tenemos que confiar, es bueno, pero tenemos que confiar mucho, porque no hay trabajo de fiscalía, no lo veo el trabajo de fiscalía. No, sí, hay. Lo que pasa que realmente ellos trabajan a destajo, trabajan mucho. Y bueno, en la medida que esto pueda ampliarse el número de fiscales, creo que se va a ir solucionando este tipo de cuestiones. Estamos más fiscales y más jueces, ¿no? ¿Cuántos camaristas son ustedes? Nosotros somos en actividad, cumpliendo funciones 6 sobre 12. Es decir, que en la ciudad de Santa Fe hay una merma del 50%, hay un concurso abierto desde hace un tiempo, y esto se traduce desde hace muchísimos años, no es de ahora, esto lleva desde el año 2007, creo que la Cámara está incompleta, cuando el doctor Basó ascendió como procurador de la Corte, ahí la Cámara quedó ya sin cubrir totalmente. Y se nos ha sumado que los vocales de Cámara de Santa Fe atendemos las cuestiones de Vera y Rafaela por una cuestión también de suplencia por falta de jueces de Cámara. Así que en segunda instancia estamos trabajando a menos de la mitad. Tiene que llevar los expedientes a su casa. Sí, pero con otra gravedad, es decir, trabajamos, lo que pasa en segunda instancia, trabajamos en los 3 sistemas, y lo que quedó totalmente remanente del sistema anterior, lo que siendo del sistema anterior en el grado de revisión, de apelación, donde intervenimos nosotros, se tramita por el nuevo sistema, y las causas del nuevo sistema. Es decir, hay una especie de espacio muy amplio que tenemos que abarcar los jueces de Cámara. Sí. Lo mismo se repite en Rosario, no es solo un problema de Santa Fe. Quiero tocar un tema polémico, que hay un proyecto de ley para modificar el tema de los juicios abreviados, en donde yo veo que por allí también hay jueces. La mayoría de los jueces y los fiscales quieren que haya juicio abreviado. Y también por allí veo jueces que tienen que homologar los acuerdos entre el fiscal y el abogado defensor, y por allí no homologan porque están pendientes de lo que pasa en los medios de comunicación. Bueno, en realidad, si es así, ese juez adolece de un grave vicio. Sí, sin duda. Estar contaminado por la opinión pública. Y el juez no debe estarlo, porque debe tomar su decisión conforme su leal saber y entender, su conciencia y el conocimiento que tenga del proceso. El juicio abreviado un poco es ponerme el dedo en la llaga. Yo como juez de primera instancia no había juicio abreviado. Cuando vino a nuestra legislación fui juez de Cámara, nunca en la Cámara interviene en un juicio abreviado. Es más que obvio, porque se supone que tratándose de un acuerdo entre fiscal, defensor, de alguna manera, digamos así, homologado, como le llama usted, en realidad sentenciado por un juez, es muy difícil que se recurra. No obstante lo cual la legislación permite el recurso. Así que nunca me ha tocado, en definitiva, opinar sobre la cuestión del juicio abreviado. Esto, desde que aparece el juicio abreviado en la legislación argentina, ha sido objeto de grandes discusiones. 2 sectores muy claramente diferenciados, los que están a favor y los que están en contra. Argumentos hay de toda naturaleza, desde la discusión entre costos y garantías. El juicio abreviado, digamos, implica rebajan los costos y a la vez implica rebajan las garantías. Aquellos que dicen que no, porque esto en realidad es un medio extorsivo. Otros dicen favorecen la impunidad o puede generar condenas de inocentes, porque favorece la impunidad cuando se baja la pena en función de un acuerdo entre fiscal y defensor y la calificación legal conforme los hechos es diferente a lo que en realidad debe haber sido. ¿Usted qué opina? A mí no me gusta. No me gusta. Sé que a veces es necesario, hay una frase de algún autor alemán que dice, no, bueno, hay veces que hay que utilizar, digamos, determinados mecanismos por razones actuales, políticas y económicas, pero lo que no significa que sea lo más deseable. Lo que sí me preocupa es cuando se dice la fortaleza de este sistema es el juicio abreviado. Allí me
eso sí me preocupa, porque si en un sistema lo que funciona es el juicio abreviado, entonces no estamos en un verdadero sistema de juicio oral. Claro. Porque el procedimiento abreviado no es juicio oral, esto está muy claro. Fíjese que allí, por ejemplo, en el procedimiento abreviado, como dice Ferraioli, ¿no? Es un intercambio perverso. Cambiamos no producción de prueba por menor pena. Entonces, no hay comprobación real de los hechos. Basta el acuerdo, es decir, tampoco hay declaración de culpabilidad. Digamos, el imputado tiene que estar conforme con la relación de los hechos del fiscal, la calificación legal y el monto de la pena. Se negocia, en realidad lo único que se debería negociar es el monto de la pena. Sí. ¿Qué es lo que sucede? ¿Y dónde está probablemente lo que yo entiendo que es uno de los principales problemas del procedimiento abreviado? Es que muchas veces la necesidad esta de obtener sentencias, porque sin duda el procedimiento abreviado descomprime el sistema judicial, se cambia la realidad de los hechos. A ver, vamos a tratar de ejemplificarlo, que creo que es la mejor manera en que las cuestiones abstractas o técnicas se puedan entender. Un fiscal va a una audiencia imputativa. Una audiencia imputativa es aquella donde se le hace conocer a la persona que va a ser acusado cuál es el hecho como hecho de la vida. Haber matado a fulano de tal en tal circunstancia a través de tal mecanismo. Y allí el fiscal hace referencia particularmente que el hecho fue cometido con alevosía, es decir, aprovechando un estado de indefensión. Posteriormente solicita una audiencia de prisión preventiva y en la audiencia de prisión preventiva, a las 24 horas de esto, se discute y el fiscal pone nuevamente el acento sobre la alevosía y el estado de indefensión. Y a las 48 horas presenta un acuerdo abreviado donde la alevosía desapareció. Claro. ¿Por qué? Porque nadie va a negociar sobre una prisión perpetua. Un homicidio agravado es con prisión perpetua, pena única. Pensar mal también. No, yo creo que no. Yo creo que está... Yo creo que no, yo creo hay que lugar necesidad. Para el pensamiento. Lo que pasa es que tampoco en este momento ningún fiscal podría decir esto efectivamente es así y voy a lograr una condena en estas condiciones. A lo mejor esto después no logro demostrarlo y dentro de lo que él maneja, dentro de su discrecionalidad técnica, podría llegar a entenderlo. Creo que el problema más que ahí está en que no se le muestran al juez cuáles son las pruebas, claro, los fiscales las argumentaciones tienen para temor y porque ya saben la recolección de pruebas que han obtenido, de que en un juicio los abogados defensores digan, sale en libertad porque no hay prueba. También tienen ese temor los fiscales. Está bien, por eso yo no creo que hay que analizar cada caso en particular. Es decir, cuando se produce, como en el ejemplo, un cambio tan abrupto, yo como juez me sorprendo. Claro. Es decir, bueno, fiscal, perfecto, pero a ver, explíquenme, ¿por qué este cambio tan abrupto de calificación? ¿Usted tiene elementos probatorios? Como para poder decir que antes había y ahora no lo había, ¿qué es lo que fue investigando? Y ahí el juez puede válidamente convalidar este acuerdo. No sé si se entendió lo que quise explicar, ¿no? Es decir, lo grave es cuando tratamos de utilizar el procedimiento abreviado como, digamos, el riel por el cual el sistema debe funcionar. Y esto no debe ser así. Que hoy pase, lo entiendo, lo puedo admitir. El juicio abreviado no es el eje de este nuevo sistema procesal penal. No debe ser. No debe ser. Pues si no estaríamos equivocando. No, me parece que no, por lo menos mi Doctor, criterio. Muchas gracias por esta clase que ha dado. No, ha sido un gusto y a mí también. Bueno, realmente, mis felicitaciones a Grau, que fue excelente persona, fue alumno, una persona que este tema maneja mucho. Una buena persona, realmente, y con mucha experiencia. Sí. Muchas gracias por su presencia. Un gusto. El doctor Roberto Priomante, un lujo que nos damos nosotros aquí en Nuestras Voces, en vivo, charlando con ustedes, con los televidentes, explicándonos de lo que está pasando en la provincia y en el país con la justicia, con la delincuencia y con estos juicios abreviados muy famosos y polémicos en los últimos tiempos.